Marta Olivia López, buenas tardes, Marta Olivia. Julio, qué gusto empezar la semana con esta mesa y bueno, saludo con mucho gusto también a Jorge Meléndez y a todo la tripulación astillero y a todos los seguidores y moderadores. Muy bien, muchas gracias, Marta Olivia. Bienvenida, Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, un gran abrazo a los dos, esperando a Salvador Frausto, que hizo una investigación muy importante que publicó el Milenio, y a la audiencia y obviamente a todos los que hacen posible este y otros programas. Muy bien, gracias, Jorge. Ya está aquí Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Marta, Jorge. Un gusto arrancar la semana con ustedes. Buen día. Gracias. Gracias, Salvador, muy amable. Marta Olivia, Jorge, Salvador, vamos entrándole de inmediato al tema de de la reforma judicial, las encuestas que acaba de dar a conocer Claudia Sheinbaum. La inmensa mayoría, un 80% de los opinantes están a favor de la reforma judicial, confirman la percepción social de que hay una profunda corrupción en buena parte de los poderes judiciales. En fin, Marta Olivia, ¿cómo vas viendo este proceso y en particular lo de estas recientes encuestas? Marta Olivia. Sí, a mí me parece que hay 4 puntos a destacar en estas encuestas. Una que no nos causa sorpresa, pero bueno, en la que coinciden. Una, que la mayoría de los encuestados cree que la mayoría de los jueces del Poder Judicial son corruptos. Menos del 5% contestaron que ningún ministro o magistrado es corrupto. Así que ahí es la primera, lo que urge una reforma al Poder Judicial. 2, una mayoría cree que tanto los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los magistrados y jueces deben ser elegidos por el pueblo de México. El tercero, un porcentaje considerable de encuestados está de acuerdo en la creación de un órgano independiente del Poder Judicial para que se les investigue y sancione sobre todo los que incurran en una falta administrativa y no solamente se les cambie de lugar. Y la otra, el cuarto punto que yo destacaría es que la mitad de los encuestados estaban enterados de la propuesta de reforma judicial que impulsan pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. La próxima titular del Ejecutivo fue muy clara hoy, dijo: estas encuestas son información, no tienen ningún otro objetivo, este es el resultado y que va a estar sujeto a discusión que se abrirá en los próximos días. También Sheinbaum dejó en claro que ella llega al poder con el 59% de la votación total del pasado 2 de junio. Y eso implica que la mayoría la respalda para llevar a cabo estas acciones, más cuando este respaldo se viene el legislativo para que puedan hacer las reformas que necesiten. La pelota, me parece, está en la cancha de los legisladores de la alianza de la cuarta T. Y bueno, esto dijo Sheinbaum hace unos momentos: la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En democracias hay mayorías y hay minorías. México es una democracia. Ahí está, para que lo entienda quien lo quiera entender y quien lo quiera captar, Julio. Muy bien, gracias Marta Olivia. En este tema, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que va pasando en este tema de la reforma judicial y las encuestas que hoy ha dado a conocer Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa? Jorge. Bueno, las encuestas eran previsibles, hay que decirlo claramente. Las que hace Morena generalmente son favorables a Morena. Eso no me causa a mí ninguna cosa inquietante. Lo que creo yo que hay varios elementos. Uno, la Coparmex, el PRI y el PAN dicen que están totalmente en contra de esta reforma. El BBVA señala que la reforma no traerá ninguna crisis en México. Si acaso aumentará la deuda entre lo que tenemos por los famosos mercados, que los mercados financieros sacan y meten dinero como si fueran dulces, a pesar de que a muchos millones y millones y millones y miles de millones de
personas les cuesta trabajo ganar una cantidad seria. Leí, por cierto, en El País que el señor que está ahí en el poder quiere hacer también, el señor Pedro Sánchez, una reforma judicial en España, porque hay que recordar que en España, pues, una serie de personajes que han defraudado a España, desde el rey Juan Carlos hasta gobiernos del PP, no han sido sancionados absolutamente en nada. Y quiere hacer una reforma judicial a fuerzas, aún en oposición del Partido Popular, que obviamente, como él nombró a ciertos ministros, igual que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump, pues ahora no quieren que se haga ninguna modificación. Aquí el asunto es cómo hacer, de qué manera hacer y cuánto tardará la reforma. Hay personajes que dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, que no debe ser tan apresurada, que en septiembre, antes de que se vea el señor López Obrador a su rancho, se haga. Yo creo que tiene que ser una reforma muy cabildeada, como se decía antes, muy consultada, como se dice ahora, y tiene que ir a fondo. Y algunas personas incluso no tienen ningún temor que se elijan los jueces, pero los jueces que sean verdaderamente correctos para hacer de las leyes algo fundamental. Entonces, que la reforma va. La consulta de Morena, insisto, era algo lógico, pero hay que hacer las cosas con mucho cuidado y sistema. Y yo creo que va a tener la mayoría calificada, no solamente en la Cámara de Diputados, sino hasta en la de senadores. Hoy se habla de que Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino Herrera de Tabasco, que son senadores del PRD, están por pasarse a Morena. Y yo he sabido que una buena cantidad de diputados del PRI también ya están buscando pasarse a Morena, porque este señor Alito, que se reunió con Norma Piña, y la señora Norma Piña no ha informado nada después de tanto tiempo, y ella tiene voz y voto, tanto ahí con el Consejo de la Judicatura, pues están en contra de la reforma, y el PRI dice, no, pues hay que cambiar. Claro. Muy bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo este tema de la reforma judicial? Se lo pregunto al reportero al que siempre he conocido, pero además al reportero que ahora ya es reportero, ciberreportero. Andas metidazo, Salvador Frausto, eres nadador ya en las aguas digitales, y tu opinión como periodista, que siempre respetamos en lo general, pues ahora tiene ese agregado muy interesante de ese conocimiento que vas dando a pasos muy veloces en ese mundo de lo digital. En fin, sobre la reforma judicial, Salvador, tu opinión. Sí, gracias, Julio. Sí, veo en las encuestas estas que acabas de dar a conocer, Claudia Sheinbaum, un dato bien interesante, que es que ella misma lo subrayó durante su exposición, que es más del 59% de la gente que por ella votó, el 59% de las personas, y más en las encuestas que coinciden, dos encuestas que fueron muy acertadas, por cierto, Encol y de las Heras, más la encuestadora de Morena, le dan una ventaja de 75-80% al plan C, a la reforma judicial que proponen voto popular, elegir a los jueces y magistrados por voto popular, es decir, una distancia incluso mayor que la gente que votó por Claudia. Me parece un dato muy interesante
que habla de dos mensajes de las urnas. Uno, el mensaje de continuidad a las reformas. Me parece que otro de los mensajes que dieron las urnas ¿se acuerdan de aquella idea que promovía Fox de quítale el freno al cambio? A mitad de su sexenio él se quejaba porque el PRI y el PRD no le permitían pasar sus iniciativas en el Congreso. Entonces, en las elecciones intermedias del 2003, lanzó Vicente Fox una campaña y junto con el PAN que se llamaba justo así, quítale el freno al cambio, porque decía, hay una parálisis legislativa. Y curiosamente muchos de los analistas que ahora rechazan, que están hablando de que hacen falta contrapesos de poder, que hay una gran sobrerepresentación en las cámaras de diputados y senadores, a pesar de que la Constitución dice que los partidos no deben tener una sobrerepresentación de más de 8% de acuerdo a su votación nacional, y no habla de coaliciones porque ese candado que le ponían las coaliciones en su conjunto un límite de sobrerepresentación mayor, se lo quitaron el PAN, el PRI, el PRD en el 2014, en el contexto del Pacto por México, aliados, por cierto, del Partido Verde Ecologista en ese tiempo. Bueno, pues ese mandato de quitarle el freno al cambio, ahora se puede traducir en quitarle el freno a la transformación. Si en el 2021 los mexicanos votaron por limitar y contener al obradorismo en el Congreso, en esta ocasión pues es grandes mayorías en las cámaras para que puedan pasar los cambios que proponga el presidente López Obrador en su último mes de gobierno y la presidenta Sheinbaum una vez que entre al poder. El otro dato interesante que me parece es este que subrayaba también Marta Olivia, que es el tema de que solo la mitad de la gente conoce del tema. Entonces me parece que es un reto importante que en estos foros temáticos que haya en el Congreso y en las consultas que haya con barras de abogados, se dé a conocer más sobre el asunto. Pero por lo pronto, lo que estamos viendo es que ante la opinión pública la tiene ganada la reforma judicial. En el reportaje que hoy, como señalabas, publiqué en Milenio, de este sitio que tenemos, esta central de datos Milenia, que mide con herramientas de inteligencia artificial lo que la gente está comentando en redes sociales, hay 2, 3 aspectos muy interesantes. Por ejemplo, lo que más le critican al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, son los salarios que son de casi 600,000 pesos al mes, contando prestaciones, todo tipo de prestaciones, digamos, dividiendo su salario anual, les toca casi 600,000 pesos al mes a los ministros de la Suprema Corte. El otro gran crítica que hay en redes sociales es al nepotismo, de que hay muchos familiares de los altos jefes del Poder Judicial dentro de juzgados, incluso de la Suprema Corte, y las narcoliberaciones. A mí me sorprendió al revisar las conversaciones en redes sociales, la gente se enoja muchísimo cuando liberan un narcotraficante o un presunto narcotraficante, pero digamos de estos muy conocidos, que les dan amparos, que les dan algún beneficio. Y lo mismo pasa con políticos vinculados a escándalos políticos, como puede ser el caso de Emilio Lozoya, de empresarios como Ricardo Salinas Pliego, que suelen obtener amparos o beneficios del Poder Judicial. El caso de Rosario Robles lo menciona mucho la gente en redes sociales. Digamos, puede haber salido por razones correctas, digamos, de procedimientos, pero la gente la censuró, la juzgó y considera que los jueces están haciendo narcoliberaciones y liberaciones políticas. Eso, aunado al escándalo de Norma Piña y su cena con Alito Moreno y la gente del Tribunal Electoral, ha generado un hábitat de conversación en redes sociales muy crítico. Más del 65% de la gente de redes sociales critica a la Suprema Corte de Justicia, el 55% critica en redes sociales a los jueces, y en cambio la mitad de los internautas apoyan el Plan C, solo 20% no apoya el Plan C, es decir, menos personas de las que votaron por Xochitl desaprueban el Plan C. Entonces,
me parece que la batalla mediática de esta reforma judicial está ganada y que las conversaciones deberían estar en los comos de garantizar tener buenos impartidores de justicia en el método de selección de las ternas antes de que vayan a votación, Julio. Híjole, pues bueno, ahí vamos con todo este tema, Marta Olivia. Dentro de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, pareciera que la oposición sigue sin apreciar debidamente ese impulso de la gente en pro de un cambio que en este caso podemos ver reflejado, como bien nos dicen Salvador y Jorge, con estos datos de las encuestas que muestran, incluso a mí me llamó la atención, Salvador, el hecho de que la virtual presidenta electa Sheinbaum, sin ningún reparo de falsas vanidades, dijera, votaron más por la reforma judicial que por mi propia candidatura. Luego a veces los políticos ese tipo de reflexiones suelen no hacerlas, pero pues eso es cierto. Marta Olivia, ¿estarán leyendo adecuadamente los opositores los tiempos que estamos viviendo o siguen anclados en una reacción negacionista y destructiva y sin entender pues esa avidez social de encontrar cambios como en este caso la reforma judicial, Marta Olivia? Sí, me parece que con este tema hay una total desconexión de la oposición, ni siquiera a reflexionar sobre lo que pasó. Y mira, estaba leyendo antes de entrar un tuit o un estado ahí en X de Gustavo Madero, donde le dice, a ver, aquí lo encuentro, donde le dice, Gustavo Madero le envía un mensaje a Xóchitl Gálvez. Y ahí yo destaco dos cosas. Una, dice que ojalá pudieran hacer esto consciente, sobre todo dice, te mando un abrazo afectuoso y espero que tengamos la capacidad de entender la complejidad de lo que pasó y de lo que vendrá, es decir, un periodo de reflexión. Y ahí me parece que sí se voló la barda en una parte donde dice que hubo oposición, pero no hubo alternativa. A mí me parece que es bastante, que en este proceso de reflexión todavía no acaban de entender. No acaban de entender esta situación, no acaban ni siquiera de unirse. Me parece que los líderes están más preocupados por ver quién va a quedar, cómo van a quedar, qué cargos van a ocupar. Me parece que están más aborazados, sí, definitivamente aborazados en ver quién queda, cómo queda. Y que esta situación a nivel nacional se repite también en los estados. En los estados, tanto el PAN y el PRI es casi inexistente en algunas entidades, pero el PAN está buscando de dónde va a vivir, de qué municipios, de qué impugnaciones para poder sobrevivir. Y eso también los hace alejarse mucho de reconocer lo que pasó el pasado 2 de junio. No se reponen y empiezan, y no sé si quieras ver este caso de estas declaraciones de Jesús Zambrano, eso ilustra perfectamente. Me parece cuando él dice, o sea, por favor, Jesús Zambrano hablando de delincuente electoral, calificando a AMLO y diciendo que Claudia será la Calderona de AMLO. O sea, este es el grado de desquiciamiento de la oposición, donde no pudieron presentar alternativas, no pudieron presentar propuestas, porque eran todos las élites y los liderazgos, entre comillas, estaban peleando el pastel sin antes tenerlo. Y bueno, ahora lo que dice Chucho Zambrano, dicen que las críticas hay que tomarlos de parte de quien vienen. Entonces, ¿qué podemos esperar de un personaje que le levantó la mano a Peña Nieto, firmó el Pacto por México en su tiempo junto con el PRI, con el PAN, que dejó sus días combativos, si es que algún día los tuvo, para formar parte de la élite política que defendió los intereses de la clase empresarial y responsable de la debacle nacional hasta antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador? Así que aprovecho en este contexto del caso de las declaraciones de Chucho Zambrano, que me parece absurdas,
Y vuelvo al punto, la crítica y las palabras hay que tomarlas de quien viene. Y si viene de un exguerrillero que prefirió aliarse con uno de los grupos políticos más corruptos en la historia reciente del PRI y formar la alianza más vergonzosa en México, entonces me parece que esas palabras tienen de poco o ningún peso en esta actualidad que estamos viviendo, Julio. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de todo esto que nos comenta Marta Olivia? Efectivamente, Jesús Zambrano y Jesús Ortega dando declaraciones, proponiendo la creación de un nuevo partido con otro nombre, aprovechando, creo que son 16 estados o 14 en los que tienen registro local, y diciendo 13. Perdón. 13. 13, a partir de ellos tratar de reconstituir otro partido. Te pregunto de ese tema porque pareciera que la oposición no logra entender cuál fue el sentido, la situación en la que no tuvieron la sustancia suficiente para ofrecer una posibilidad atractiva a los electores. ¿Cómo vas viendo todo ello, Jorge Meléndez? Mira, yo creo que en efecto no entienden estos muchachos, como decía aquella publicación de Estados Unidos, no entienden que no entienden. No han entendido nada. Porque así como tiene razón Marta Olivia, el señor Zambrano dice una cosa, al rato dice otra, porque dice, le faltó una guía, le faltó un proceso, le faltó una ruta a Xóchitl Gálvez para hacer las cosas. Si al que apapachó más Xóchitl Gálvez, que fue a Jesús Zambrano, porque ya sabemos que tuvo broncas con Marco Cortés y Alito, pues ya es indefendible, dice eso, pues quiere decir que hicieron una campaña al ahí se va, porque entre también los del PAN están las broncas entre Marco Cortés y Max Cortázar, ¿no? En el PRI, pues ya hay broncas, según platicaron, entre Alito y Rubén Moreira, para ver quién se queda con lo poco que tiene ese partido. Entonces, no entienden nada. Leo además hoy un artículo de Agustín Basabe, que fue, no hay que olvidarlo, muy cercano a Colosio, pero después fue presidente del PRD un rato y se tuvo que salir porque aquello era una guerra entre tribus tremenda, y dice que si se concreta, si se lleva a cabo, si se realiza la reforma judicial, vamos a una dictadura. Bueno, hasta este señor Basabe, ya no digamos los de primer plano en la gran mayoría, exceptuando al maestro Lorenzo Meyer, y quizás aún otros más, no digamos los que están en la noche en Televisa, no han entendido absolutamente nada. Yo creo que se les desplomó el cielo y no saben ni por qué. Entonces, están sacando o están tratando de sacar pues raja de lo que queda y a ver cómo se sitúan. Yo creo que además no hay que esperar ningún proyecto de estos señores, bueno, malo, regular, porque no lo tienen. No saben ni cómo procesar la gran derrota que tuvieron y no saben cómo obtener la información novedosa. ¿Y qué les dice la que dijo Salvador hace rato y la que dice el Financiero, en donde da una posición de 65% a López Obrador, pero de 67% a Claudia Sheinbaum? Y Mitofsky, en El Economista, ha llevado un conteo y la semana pasada y en esto va creciendo y creciendo la popularidad de López Obrador. Entonces, ellos no saben qué decir ante esto.
y lo único que hacen es señalarse unos a otros en las culpas, es decir, que no supieron qué hacer. Y la señora Xóchitl, que se contradice también a cada rato, pues ya mejor está callada, quién sabe qué hará, van a impugnar esto, aquello, lo demás, sin ninguna posibilidad. Bueno, ya en la Ciudad de México dicen que ya no van a impugnar nada del triunfo de Clara Brugada y quedan reducidos a 2, 3 alcaldías importantes y lo demás ya se les va a venir encima. Entonces, es un sistema que colapsó. Entonces, hay que hacer otro sistema, pero yo creo que hay que hacerlo sin, insisto, sin una velocidad extrema, sino poniendo los ladrillos y demás. Y quisiera finalizar que el caso del señor Zambrano no es el único de un exguerrillero. Desde hace años, un señor de la Liga 23 de septiembre, Gustavo Irales Morán, ha sido más reaccionario que lo reaccionario de Verástegui. Entonces, que vengas de la guerrilla no significa nada, porque puedes venir resentido y puedes decir una serie de tonterías, como dice Zambrano y como dicen otros exguerrilleros que no saben para dónde va el país, porque desde hace mucho perdieron la ruta. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Gracias. Salvador Frausto, está el tema de la reforma judicial, pero te quisiera preguntar a ti especialmente, ¿qué opinas de de esas giras, diría yo, bicéfalas de fin de semana entre el presidente saliente y la presidenta entrante virtualmente? Digo, falta la calificación del Tribunal Electoral, pero todo indica pues que será la presidenta entrante. ¿Qué opinas de ese acompañamiento que desde luego tiene una consideración relacionada con la continuidad de un programa compartido entre López Obrador y Sheinbaum? Pero yo no sé si la construcción del poder político de la próxima presidenta requeriría espacio propio y una identificación en lo individual y no necesariamente compartido en estos escenarios. Uno, y dos, que nos des tu opinión de cómo vas viendo lo de la integración del próximo gabinete. Ha dicho la doctora Sheinbaum que el próximo martes dará una parte solamente de los integrantes de este gabinete. Salvador, por favor. Sí, Julio, bueno, pues me parece necesaria, digamos, atípica en las sucesiones presidenciales este acompañamiento de la gira del presidente saliente y la presidenta electa, pero me parece necesaria y un reto grandísimo para Claudia Sheinbaum de cómo ir dialogando, porque esos espacios en los que están juntos, en los que pueden estar en eventos públicos, esas conversaciones que puedan tener en los momentos, en los trayectos, en las comidas, en las reuniones que vayan teniendo en esos fines de semana, me parecen muy importantes porque va a ser muy difícil después de una figura tan fuerte como la del presidente López Obrador, probablemente el presidente más poderoso desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, que construyó un movimiento que desde que le llevó muchos años, 2 intentos presidenciales fallidos y finalmente uno ganador, mantenerse en el poder, pero él es una figura simbólica del movimiento de regeneración nacional de Morena y cómo va a poder Claudia tener el control real de los poderes del movimiento, por una parte, su propio gabinete, es decir, cuando vemos los nombres que van surgiendo en las columnas de los medios de comunicación, pues muchos de ellos son personas que han trabajado de cerca con López Obrador, otros quizá con mayor cercanía con ella. Va a tener que ser un gabinete, seguramente todo apunta que va a ser híbrido, como apunta esta transición, en la cual haya una composición de gente cercana a López Obrador y gente cercana a Claudia, para empezar,
pues el coordinador de los trabajos de transición, Juan Ramón de la Fuente, es muy cercano al presidente López Obrador, estuvo en su gabinete, lo acompañó en las luchas anteriores, las del 2012 y anteriores. Entonces, ahí hay una serie de figuras, se va a incorporar Marcelo Ebrard, o qué otro tipo de figuras, va a permanecer Luisa María Alcalde en el gabinete, o Ariadna Montiel repetirá en Bienestar. Son los asuntos de los que se están hablando en las columnas de opinión. Y por otra parte vemos estos personajes más cercanos a Claudia, como Rosaura Ruiz, que suena para educación, como el doctor de un apellido muy difícil de decir para Sí. Herzenovich. ¿Cómo es, Jorge? ¿Cómo es, Jorge? Herzenovich. Él, Ándale. si queda ya no lo tendremos que aprender. Sí, necesariamente, ni modo. Y ni Sí, modo. Ahí hay figuras, pues, se habla de Renata Turrente, gente cercana a Claudia, ¿no? Es decir, puede ser un gabinete con una composición híbrida, y me parecería lo más natural. Me parece que las señales van hacia allá, porque la gente votó por continuidad del obradorismo y por Claudia. Es decir, hay una confianza, como muestra hoy la encuesta del Financiero que citaba Jorge, ven con optimismo el 68% que esté Claudia. Y al arranque del sexenio pasado veía el 65%, que es prácticamente lo mismo, con optimismo que estuviera López Obrador, que hubiera ganado las elecciones. Entonces, es decir, hay un voto de confianza para las dos figuras, y tienen que tener talento ambas figuras políticas, una para abrirse espacio de manera inteligente, y el presidente saliente de saber ceder y de saber tener el olfato político como para dejarle a la continuadora del movimiento de la Cuarta Transformación sus propios espacios. A mí me parece que Claudia sí está mostrando su talante, de ahí esos números positivos que trae en la encuesta del Financiero. Sí se está mostrando serena, está mostrando que quiere hablar, consultar, y que el nombramiento de su gabinete, que será el próximo jueves, de una parte del gabinete, veremos a gente muy preparada para muchas carteras. En lo personal, me parece un signo muy interesante que expertos en educación, en salud y en otros, en terrenos de economía, de seguridad, vayan a terminar en las carteras que tienen que ver con esos asuntos. Entonces, me parece que de cualquier manera es una prueba de fuego para Claudia hablar y dialogar con su ex jefe, líder poderosísimo del movimiento Morena, y que sepan avanzar las agendas hacia lo mejor para el país. Bien, gracias, Salvador. Marta Olivia, el mismo tema, la idea, las giras de fin de semana entre el presidente saliente y la presidenta entrante, tu valoración, tu consideración política por un lado, y por otro el tema de la integración, lo que se habla, lo que se dice respecto al futuro gabinete presidencial. Marta Olivia. Sí, primero en cuanto a la conformación, porque ya ha habido reacciones al respecto. Por ejemplo, escribe Raimundo Rivapalacio que pues hubo pugnas desde antes del 2 de junio para integrar el gabinete, y que de acuerdo a su versión, el 30% al menos de este gabinete de la doctora Sheinbaum estaría influido o influenciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que pues habla de cuestiones, habla de personajes clave, como por ejemplo Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que podría llegar a la Secretaría de Gobernación. También señala que pues como no tiene buena relación ella con la actual secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, pues iría a Morena en sustitución de Mario Delgado. Esa fue la noticia que el rumor o el trascendido que más ayudaría a Morena en estos momentos, porque quitarse a Mario Delgado con toda esa red,
extraña forma de elección que a veces no suenan lógicas las candidaturas, sino suenan bastante metálicas. Creo que es hora de sacudirse a Mario Delgado. Hablo de en general, ¿no? En general de los cargos que he visto, de los nombres que he revisado. Y sobre todo, por ejemplo, también habla de que Arturo Saldívar podría ir a la Consejería Jurídica como un paso para al Consejo de la Judicatura Federal. Así que, pues, hay estas situaciones. Obviamente se habla de la sustitución de Alejandro Gertz Manero, que bueno, muchos no sabemos qué hizo en este sexenio, pero bueno. Respecto a las giras, estuve en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado sábado, justamente para ver, aunque era una agenda privada, yo quería ver pues cómo se daba esta interacción y demás entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Fue una gira privada para supervisar lo que será la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, ahí en Nuevo Laredo. Recordemos que por esa frontera pasa el 40% de todas las exportaciones carreteras de nuestro país. Entonces, ahí va a estar lo que llamamos ahora la Dirección General de Aduanas. Tuvieron una reunión privada donde nos enteramos, pues obviamente por las redes sociales de ambos mandatarios. No salieron, primero salió, estuvimos esperando ahí más de 3 horas y primero salió el presidente. Cuando él llega, y permítanme hacer este recuento, cuando él llega hay un centenar de personas ahí esperándolo para saludarlo, los que se enteraron, y él se quiere bajar, pero ya iba corriendo a la reunión, me imagino que iban retrasados, y nos dice a todos los que estábamos ahí esperando que regresando bajaba a saludar. Y sí, en efecto, bajó, saludó, firmó autógrafos, se tomó fotografías, recibió regalos, recibió solicitudes de gente de todo tipo. Y bueno, lo que yo revisé ahí, pues es este impacto de, aunque era una reunión privada y nadie sabía por qué puerta iba a entrar ni nada, la gente estuvo esperando ahí a 40 grados Celsius bajo el sol más de 3 horas. Y finalmente nos da el termómetro de lo que es Andrés Manuel López Obrador en la gente, del estar esperando, del recibirlo, del abrazo, del beso, de esa figura que representa. Y ahí estuvo. Y como unos 5 minutos, 10 minutos más tarde que ya lo pudieron dejar avanzar, salió la doctora Claudia Sheinbaum, también la gente pidiéndole felicitaciones para sus familiares y todo lo demás. Me parece que siento que es una cuestión atinada. ¿En qué sentido? Pues es porque es ya la transición y los temas fundamentales. No sé si serán en todas, no sé si irán siempre juntos, pero me parece es como para marcar la pauta de lo que está pendiente y de lo que se debe continuar. Eso yo lo vi en ese sentido, muy separados uno de otro. ¿Para qué? Pues porque uno es Andrés Manuel y otro es Claudia Sheinbaum, pero no sabemos hasta qué punto, y lo más interesante pues está en las reuniones privadas, que no sabemos si tenemos acceso y solo lo vamos a ver con el ejercicio de la administración, en verdad, a qué se les dio continuidad o qué dejaron pendientes, Julio. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, deshacerse de Mario Delgado. ¿Irá Mario Delgado a una posición en el gabinete? Si es secretario de alguna oficina, ¿qué pensar de su trayectoria tan impugnada en términos partidistas y ahora que fuera miembro del gabinete? Y por otra parte también, ¿qué esperar más adelante del partido Morena? Nuevo liderazgo, nuevos liderazgos, ¿qué hacer? ¿Cómo convertirlo en algo distinto de lo que hasta ahora ha sido una maquinaria electoral exitosa, pero con muchas concesiones o cesiones negativas y tal vez perniciosas? Jorge. Bueno, antes lo que hablaron mis compañeros, Marta Olivia y Salvador, yo creo que la figura de López Obrador estará presente todavía un tiempo, y vimos que en Coahuila con Manolo Jiménez y en Durango con Esteban Villegas, pues ya se incorporaron al IMSS Bienestar y
solo López Obrador pudo calmar la rechifla a estos dos señores que va a haber en muchos lados. A lo mejor al señor Mario Delgado habría que mandarlo de embajador a las islas no Fiji, pero a algún otro lado. Tumbuctú. Yo creo que ese señor no tiene gran relevancia, sino que pues pudo hacer algunas cosas ahí porque estaba detrás un verdadero líder que ya se ha dicho aquí. Pero yo creo que sí habrá que reestructurar, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas que están inmersas en Morena. Habrá que reestructurar Morena para darle una verdadera conformación, una espina dorsal para lo que haga próximamente. Va a ser importantísima Morena en los próximos años para poder mover muchas cuestiones que hay que remontar en este país. Por lo tanto, quien vaya a Morena va a tener un puesto capilar dentro de eso. Y, desde luego, habrá que ver muchas de las cuestiones. Coincido con Salvador, que va a ser un gabinete híbrido, y por eso se habla, hasta Raimundo Riva Palacio, que yo como tú lo conozco muy bien, y tú un día le dijiste que era chayotero y se quedó callado, hasta Raimundo Riva Palacio señala a Rosa Isela Rodríguez en Gobernación. ¿Por qué? ¿Por qué se puede ser un puente entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, con la cual ya trabajó en el gobierno de la Ciudad de México? Pero también hay que deshacerse, como dice Marta Olivia, no solamente, y quizás no de manera apresurada, pero deshacerse de ese Tortugués, que ya ni es Tortugués, sino es inexistente Hertz, ¿no? Pero habrá también que cambiar en muchas cosas. Por ejemplo, en Semarnat, a la señora María Luisa Albores, que tenemos una crisis hídrica debido a que ella no supo hacer su trabajo e incluso fue corriendo a personajes muy importantes que hicieron la ley del agua, que tiene varios años sin aprobarse en la Cámara de Diputados y de Senadores, que es importantísima para quitarle las concesiones no solamente a las refresqueras, sino a las ganaderas y a las lecheras y a las mineras, etcétera. Entonces tendrá la señora Claudia Sheinbaum que está preparando muchos de esos asuntos, y habrá que salir, ella tendrá que salir en algunas giras más con López Obrador, pero yo creo que ya se está ganando su espacio, como yo decía, por las propias encuestas que hacen los medios tradicionales, pero porque se ve en ella que está tratando de encontrar perfiles muy adecuados, como este de Kersenovich, que está encargado del Instituto Nacional de Nutrición, que es la maravilla de maravillas en México, a pesar de que esté abarrotado al máximo. Y lo digo porque yo fui operado hace como 25 años ahí y salí espléndidamente. Entonces yo creo que habrá un rato todavía en que salgan los dos, el señor López Obrador y la señora Claudia Sheinbaum, pero ella se está ganando su lugar y sí tendrá que aceptar algunas cosas, y el único en este momento que puede parar pues rechiflas, rebeliones y una serie de cuestiones que todavía se darán en el país es el señor López Obrador. Hay que aprovecharlo y después, como él ha dicho, insistido y demás, pues que se vaya a hacer su gran libro de, no sé, de historia de México o de alguna otra cosa, o de cómo se hace política
abrevando en Maquiavelo, perdón, pero haciéndolo en el siglo XXI. Así pues, yo creo que la conjunción no es mala y ya está marcando Claudia Sheinbaum su terreno. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, y en todo este terreno que vamos viendo, ¿qué sucede con Xóchitl Gálvez? Que desde luego pues, es la gran perdedora y desde luego, pero de repente pareciera fluctuante, a veces parece estar ya en una condición de reconciliación con la derrota, ha dicho ella, y luego en otras ocasiones parece reencenderse. Ustedes entrevistaron en Café Milenio, acaban de entrevistar también a Dante Delgado, pues que habla del avance que han tenido. En general, ¿cómo vas viendo este reflujo, si es que lo hay, de la oposición? ¿Cómo se está reconstruyendo si así fuera el caso, Salvador? Sí, me parece que Xóchitl Gálvez, efectivamente tengo una lectura muy parecida a la tuya, salió a dar entrevistas y en algunas lució como reconciliándose con su derrota, mirando hacia el futuro, pero en otras o en algunos otros comentarios más bien están saldando cuentas internas dentro de la coalición opositora, acusándose de que no les daban dinero, que no les daban apoyos, estas acusaciones de de Marquito Gritón. Entonces, me parece que esos son asuntos borbotones de la derrota posteriores al 2 de junio y que lo que están dibujando, bueno, uno es que Xóchitl pues no supo medir la temperatura política durante la campaña y no la está sabiendo medir ahorita. El tema del partido, supuesto partido de la Marea Rosa, yo creo que es más voluntad de empresarios como Claudio X o de algunos comentaristas políticos que apoyaron al movimiento, que se creen ideólogos y nunca los pelaron, ¿no? Ni siquiera dentro de la coalición opositora. Tratan de dibujar ese partido Marea Rosa. Yo no veo en Xóchitl energía para empujar eso. Yo creo que ella ya quiere zafarse de tanta grilla, de tanta cosa. Se veía harta al final de la campaña, no sé si se le sigue viendo enojada, pero quizá lo más relevante es que estamos asistiendo, me parece, al derrumbe acelerado del sistema político de partidos como lo conocíamos, la disminución de la presencia del PAN y del PRI y la desaparición del PRD en los congresos y en posiciones importantes en los estados y prácticamente borrados ya de las gubernaturas, me parece que están dibujando un asunto que nos decía Dante Delgado en Café Milenio. El Movimiento Ciudadano obtiene sus 11 puntos, pero esos 11 puntos son 3 puntos más de los que tuvo Morena en el 2015. 3 años antes de ganar la presidencia y empezar a ganar una avalancha de gubernaturas. Por supuesto, el factor López Obrador es una cuestión política muy fuerte. Sin embargo, comparando a MC con el PRI y con el PAN, le gana Movimiento Ciudadano en votos en muchos estados al PRI y en algunos estados le gana al PAN, obtienen distritos importantes. Entonces, a mí me parece que ese crecimiento de Movimiento Ciudadano, el guiño que le hicieron los ciudadanos, el trabajo político que han hecho con jóvenes, incluso con niños, podría colocar a Movimiento Ciudadano en una competencia de desplazar al PAN en las elecciones del 2027. Esa es la apuesta que plantea Dante Delgado y a juzgar por los números que vimos en estas elecciones y a la desorientación que muestran el PAN y el PRI, que es sus dirigentes repudiados por la opinión pública, piensan aferrarse a sus puestos y se van a aferrar a sus escaños en los curules, a sus escaños en el Senado, dibujan ese desmoronamiento del PAN y del PRI y del sistema de partidos como lo conocemos. Me parece que eso se va a acelerar y vamos a ver otro sistema de partidos y es curiosamente 2
concepciones distintas de partidos políticos, son dos movimientos, no se consideran a sí mismos ni Morena ni Movimiento Ciudadano partidos en sí, sino movimientos que integran liderazgos regionales, liderazgos de distintas ideologías, que los van sumando y que van buscando generar apoyos regionales de manera estratégica. Entonces, esa concepción de movimientos desplazando a partidos me parece que es otra de las lecciones que vimos en las urnas y que no lo están entendiendo en el PAN y en el PRI, y pues no se ve cómo le puedan entender si se aferran a estos dirigentes que además son pues repudiados por la gente y por los militantes de sus partidos. Muy bien, gracias, Salvador Frausto. Son las 2:50 p.m. Estamos ya en la parte final de este programa. Marta Olivia López, postrecito, por favor, Marta Olivia. Híjole, me tocó menos, pero bueno. No, tienes. Es que quería seguir con lo de Xóchitl para. Dale, Es que tú ya dale. dice. Postre larguísimo, no te Ándele, preocupes. ya Postre sé. amplio. Xóchitl Gálvez es que como dice una cosa hoy, dice otra dentro de 3 horas y mañana otra. Ella, a mí me sorprendió que dijo, por el momento dice que no la demos por muerta, que ella va a buscar una nueva candidatura en el futuro. No sabemos cuánto es su futuro, si 3 días, 1 mes, o 1 año, o 3 años. Es decir, cuánto es el tiempo de futuro para ella. Pero ella habla de que va a buscar una candidatura como lo hizo en el pasado Andrés Manuel López Obrador en 3 ocasiones. Y me parece, o sea, es hilarante lo que dice Xóchitl Gálvez, porque, a ver, vamos a recordarle, en el 2006 la diferencia legal, digamos, ahí del INE fue 0.56%. Respecto a Felipe Calderón. Muchas dudas acerca de esta elección, pero lo que quedó inscrito es eso. Ahora, en el 2012, ¿cómo quedaron los números? Andrés Manuel López Obrador tuvo 31.64%, una diferencia con Enrique Peña Nieto de menos de 7 puntos, que tuvo 38.15. Entonces, y ahora con la diferencia de 32 puntos que tiene en esta elección, que fue al final de 59.35 contra 27.90, pues me parece que más allá de buscar su futuro, tiene que empezar a buscar un maestro de matemáticas y de historia para que le recuerde quién es ella y quién es Andrés Manuel López Obrador y quién es ahora Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que la señora anda bastante despistada. Entendemos, pues yo creo que es un proceso de duelo, o sea, perdió, la engañaron, le dijeron que iba muy bien, la encuestadora que tenía a su lado le decía que iba a un punto porcentual, ¿no? Entonces, hay que comprender ese momento, pero me parece que el momento de reflexión también es de detenerse un poquito y no salir a decir cada barbaridad todos los días. Y yo pienso que eso es lo que extrañamos de las campañas. Extrañamos esos momentos hilarantes de Xóchitl Gálvez, pero nunca la vimos como un personaje o alguien que fuera a la presidencia. Y bueno, ya en el postrecito, pues nos vienen lluvias. Déjenme decirles que afortunadamente el Sistema Meteorológico Nacional dice que pues hay probabilidad de huracán o movimiento ciclónico en Tamaulipas entre el mañana y el miércoles. Así que ojalá es momento de que recordemos el cambio climático y todo lo demás y empecemos a buscar recipientes para guardar agua de lluvia, que recordemos que estas lluvias así de fuertes, tormentas tropicales o ciclones, no nos queda mucha agua porque así como llega, se va. Así que hay que tratar, los que tengan la posibilidad, por favor, guarden agua de lluvia. Y bueno, yo con este es mi postrecito, Julio. Marta Olivia, muchas gracias. Jorge Meléndez, postrecito, por favor. Pues yo voy a ofrecer una disculpa a ustedes y a la audiencia porque quiero tratar un tema que tiene que ver con el Poder Judicial, pero es un tema personal de mi hija que tiene una casa en Cerro Macuiltepec 346. Ella abrió un expediente el 13 de enero del 2023.
En la Ciudad de México, perdón, Jorge. En la Ciudad de Sí, México. perdón, sí, adelante. No, al contrario, qué bueno que lo dices. El 31 de agosto del 2023 le dijeron que tenía razón porque además habían falsificado las firmas quienes no han pagado la renta y han metido recursos para parar esto. El 20 de septiembre de ese 2023 dijeron, tiene usted razón, estos señores no han pagado las rentas, las puede cobrar, pero ¿cómo las puede cobrar si no le pagan ni le abren la puerta? Pero no puede recuperar su inmueble. O sea, estos señores han hecho bribonería en medio y no puede recuperar el inmueble. Metió una apelación mi hija Lucía para recuperar su inmueble desde hace 4 meses. Y es el momento que el juez Arturo González Cortés y la secretaria de Acuerdos, licenciada Rosa Rojas González, no le dicen cómo puede recuperar el inmueble. Le dicen, cóbrele usted la renta. Bueno, el señor no abre ni siquiera la puerta sino para entrar y salir. ¿Cómo se le puede cobrar la renta? El señor además ha cambiado de estado de una compañía a otra y en el Poder Judicial le permiten que cambie poniendo ese inmueble de giro, de un giro de exportación a un giro diferente. O sea, esto nos muestra al Poder Judicial en todo su esplendor. Si estos señores, el juez Arturo González Cortés y la secretaria de Acuerdos, Rosa Rojas González, que dijeron que en 4 meses resolverían el problema, ni siquiera se han comunicado, pues ya vemos que no solamente están las cárceles llenas de inocentes, sino que cuando uno quiere hacer las cosas legalmente, aunque tenga apoyos de abogados decentes, pues no lo puede hacer. Y me parece gravísimo y por eso, como decía Salvador, la cantidad de personas que se dan cuenta que llegar a un juzgado es llegar a que le saquen a uno el dinero, a dar el moche a la secretaria, a que el juez se ponga muy digno porque va uno a reclamarle que no ha dado la sentencia definitiva. Así están las cosas. Y finalmente, yo creo que el shock de Xóchitl Gálvez debe de cobrárselo no a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, sino alguien que también está callado, igual que Alito, Claudio X González, que ya quiere hacer otra cosa y deja no muertos, sino heridos en el campo de batalla y no le interesa nada más que su dinero y sus ansias de poder. Gracias. A ti, Jorge, gracias. Salvador Frausto, para cerrar, por favor, postrecito. Sí, bueno, dando continuidad a lo que dice Jorge, que es una mirada pues también muy ciudadana de cómo ve la gente al Poder Judicial, a los jueces, a la gente involucrada en este sector. A mí me parece que muestra este repudio que está teniendo la gente en encuestas y en redes sociales a los jueces y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muestra exactamente la incomprensión, la falta de un análisis correcto por parte de la oposición de las causas que defiende. Porque si nos fijamos, lo que defendió el PRIAN y el PRD durante la campaña de Xóchitl Gálvez y en general durante el sexenio, este frente opositor era un asunto de privilegios. En cuanto a la Suprema Corte de Justicia o al INE, defendían con la bandera envuelta los salarios, que les respetaran sus salarios, sus altos salarios, sus prestaciones altísimas, y que de ahí, y digamos, o criticaban el tema de la austeridad, de donde salían contratos jugosos
para muchos de estos personas cercanas al PRIAN o a politólogos o analistas cercanos a este sector, también defendiendo temas que tenían que ver con, a fin de cuentas, con los intereses de las farmacéuticas o de negocios privados que tenían que ver con las estancias infantiles, por ejemplo, o que tenían que ver con negocios de empresas vinculados al antiguo Seguro Popular. Es decir, se colocó el PRIAN muy abiertamente ante los ojos de la ciudadanía como defensor de los peores intereses y de las peores causas que están siendo repudiadas por los ciudadanos. Y a la par, lo que vimos es que los analistas de la transición o los comentócratas que defienden al PRIAN mostraran análisis de odio, de defender una causa y que en el fondo la gente miró, no tuvieron credibilidad. Si ese gran ruido mediático hubiera influido en las elecciones, Xóchitl no hubiera obtenido el 27%, el PRI no sería la cuarta fuerza política, el PAN no estaría tan menguado, el PRD no hubiera desaparecido de la faz del mapa político nacional. Es decir, perdieron credibilidad los líderes políticos opositores y la pasión, la falta de análisis, de rigor en el análisis como un servicio a las audiencias, falló por parte de los comentócratas de la transición, lo cual los hace cada vez menos útiles para la ciudadanía misma, porque les mintieron, los engañaron, les hicieron pensar que Xóchitl era un tsunami, una marea rosa. No ocurrió. Es más, les mintió su encuestadora, que era la mejor encuestadora hasta hace unos meses, ¿no? Lorena Becerra. Si es verdad que les pronosticaba un empate técnico, pues les mintió porque no puede haberse vuelto mala pronosticadora de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa crisis de la oposición va a seguir sacando chispas, sobre todo desde dentro y desde la gente que va a cobrar cuentas, incluida la gente que metió dinero a la campaña de Xóchitl. Bien, Salvador, pues muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias, Marta Olivia, que te vi que andabas allá escuchando corridos norteños al presidente de... Es que de veras es increíble cómo la gente se va. Estamos a 40 grados ahí en el sol, no a la sombra. Y la gente está ahí nada más esperando que le firmen su libro, que lo tocarlo, de veras que es todo un fenómeno. Y yo quería verlo porque aunque era una agenda privada, pues es ir a ver en las últimas visitas a Tamaulipas. Tuve ahí como un error, yo creo que de vista. Cuando dije Xóchitl Gálvez, fue 59 Claudia, 27 Xóchitl, dije 32 puntos. Me he de haber equivocado con el número que dije 37. Nada más. Gracias, Julio. A ti, Marta Olivia. Igual. Jorge, pues gracias por todo y atentos al caso personal que diste a conocer, que es personal, pero en el fondo es el esquema o la perspectiva de lo que nos pasa a todos. Parte de este sistema corrupto y que solamente veía sus ojos a los de arriba y los de abajo. Por eso la frase primero los pobres es demoledora. Gracias, Jorge. Salvador, pues que siga adelante. Igual, Jorge. Salvador, que sigas adelante, reportero y ciberreportero. Ciberreportero. Sí. Salvador, muchas gracias. No te vayas a volver robo reportero porque como robot, al contrario. Sí, es que convivo tanto con robots ahora, Jorge, que a ver si no me pasa eso. No, pues muchas gracias, un gran gusto arrancar la semana con ustedes. Igualmente, por ahí alguien dijo que no, que tú eres Salvador Frausto, dijo ya es todo un rockstar, así es que eso modo, sí. Salvador, pues a ver si nos das un autógrafo, Salvador. ¿Sí? Claro, Jorge. Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, gracias.